Adorado sea, adorado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado concebido. ¿Qué tal, amigos de su programa El Carpintero? ¿Cómo están? Pues ojalá que estén muy bien. Pues sean bienvenidos nuevamente a su canal católico. Hoy reiniciamos transmisiones después de haber estado ausente durante 2 semanas por motivos de salud, pero pues ya restablecidos, recuperados, con mucho gusto estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir esto que tanto nos gusta, que es hablar de la palabra de Dios, de nuestra Iglesia Católica y de todo lo que alrededor de ella gira, ¿sí? Así que bienvenidos nuevamente a su programa. Y bueno, pues vamos a comenzar una serie más de interesante programa que es el de la Eucaristía, ¿sí? Milagros eucarísticos. Pero antes de comenzar, como siempre lo hemos hecho, también el día de hoy lo vamos a hacer con oración. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración primero, dirigirnos a nuestro amado Dios, amado Padre, con la oración que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Hacemos la oración al Ave María, esta oración muy hermosa llamada el Ave María de oro. Salve, blanco lirio de la gloriosa y siempre apacible Trinidad. Salve, rosa brillante del paraíso. Oh tú de quien quiso nacer y de cuya leche quiso alimentarse el Rey de los cielos, sacia nuestras almas con las efusiones de su divina gracia. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar en domingo octavo del tiempo ordinario, tiempo litúrgico ordinario, ya muy cerca del inicio de la Cuaresma. El próximo miércoles 5 de marzo estaremos iniciando lo que es ya la Cuaresma. Y bueno, pues la Cuaresma, 40 días de preparación para la Semana Mayor, Semana Santa. Este tiempo de Cuaresma, bueno, pues va encaminado a esa preparación, a que nos preparemos haciendo oración, ayuno, penitencia, hagamos también obras de caridad hacia el prójimo. Pues este es un tiempo muy especial en que debemos prepararnos muy bien para esa Semana Mayor, ese tiempo santo, que es vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues bien, hoy también la liturgia nos presenta a Jesús, hoy domingo nos presenta la liturgia a Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 39 al 45. Vamos a darle lectura a esta palabra de Dios, el Evangelio, el día de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos.
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, el Evangelio del día de hoy que nos presenta la liturgia, pues como siempre, una enseñanza muy, muy rica que nos deja pensando muchas cosas y a manera de reflexión la pregunta que Jesús hace ahí en este trocito del Evangelio según San Lucas, la pregunta es, ¿puede acaso guiar un ciego a otro ciego? Esta es la más corta de las parábolas, ¿sí? Solo es una línea, tan solo es una línea, es la más cortita. Los hombres estamos acostumbrados, queridos hermanos, amigos, familia, a tener guías, a seguir a personas de forma más o menos consciente, digámoslo así. Y en esto pues todos somos víctimas de personas influyentes también en la sociedad. Y digo víctimas porque si no estamos preparados, si no estamos conociendo el Evangelio, si no estamos viviendo de acuerdo a él, pues sí, seremos víctimas, aunque pues no es justificación, seremos víctimas de personas influyentes, personas que influyen, ya sean políticos, escritores, cantantes, deportistas, pero pues ante esto surge nuevamente la pregunta de hoy por parte de Jesús en el Evangelio, cuando dice, ¿puede acaso guiar un ciego a otro ciego? Y bueno, aquí va una advertencia implícita y la advertencia es muy clara. Pudiéramos preguntarnos, ¿a quién va dirigida esta advertencia? ¿A quién? Y la respuesta pues es sencilla. Esta va dirigida a todos nosotros que nos decimos discípulos de Jesús. ¿Sí? Jesús intentando nos hace ver que reconociendo, mejor dicho, nuestras propias limitaciones, somos víctimas de estos, con una palabra muy moderna que se usa hoy, influencers, personas que influyen en nuestra vida y que por nosotros no estar cerca de Dios, pues muchas veces sí somos capaces de caer en la influencia, en lo que se nos diga por parte de alguien conocido, o si nos gusta el deporte, nos gustan las artes, bueno, tendemos a tener como guías o como coach, hoy se usa también mucho esta palabra, como coach, como maestros, a personas que ante los ojos de Dios pues somos todos iguales, pero que en realidad el Evangelio nos lleva a motivar y a hacernos pensar en que en quien debemos tener a guía en nuestras vidas, pues es a Dios, solamente a Él como guía de nuestras vidas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y es así que se cae en la pretensión de querer enseñar. Jesús se presenta como el único guía, el único que sabe a dónde conducirnos. El problema, mis queridos hermanos, amigos, familias, surge cuando pensamos convertirnos nosotros en maestros de otros. Eso habla de los ciegos, Jesús, perdón, habla en esta trocito del Evangelio, en esta parte del Evangelio, habla de aquellos hombres que en su tiempo pretendían ser los guías o los maestros. Estos eran pues los escribas, los fariseos, los seduceos y bueno, otros grupos. Ellos intentaban influir en la gente para que sirvieran como ejemplo y así efectivamente mucha gente los seguía. Hoy en día pues ya no hay escribas, ni fariseos, ni seduceos, pero está el equivalente, un deportista, un artista, un político, en fin, están estas personas que influyen y a veces de manera negativa. Pudiéramos pensar en que también hay personas que han influido de manera muy positiva, como quién, bueno, pues los santos, la vida de los santos, algún santo, ¿y por qué? ¿Acaso es que vamos a seguir de todas maneras su nombre? No, vamos a tomar ejemplo de ese hombre o de esa mujer, pero ejemplo de obediencia sobre todo a Dios. La iglesia los coloca ahí y los pone como ejemplos, como santos, no por su vida en sí como persona, digamos,
Ellos entregaron su vida, dieron su vida por el Evangelio y por seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, pues ellos sí pueden ser, digamos, ejemplos a seguir. Aunque insistimos, el único guía verdadero, el único maestro verdadero, pues es Jesús, es Dios, ¿sí? Entonces el Evangelio va encaminado pues a eso, a hacernos notar y a darnos cuenta de que pensemos a quién estamos siguiendo, ¿sí? Como maestro, como guía. Dios es el que nos guía, su palabra es la que nos debe orientar en el cómo caminar en nuestra vida, para no caer en esta cuestión de seguir a un ciego, siendo que también nosotros lo somos. Es así que la intención del evangelista San Lucas pues es sacudir esa intención de presentar el evangelio así, de recordar estas palabras, pues es de sacudir, simbrar a su comunidad, pero también a la nuestra, en nuestros tiempos, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro corazón, sacudirnos a nosotros mismos. El problema, volvemos a insistir, el problema surge cuando reemplazamos al verdadero y único maestro que es Jesús, y hacemos pensar o pasar nuestras ideas o pensamientos o posturas como si fueran palabras del Señor, pensando en nuestro interior que poseemos la verdad. Y muchas veces, pues parece que nos comportamos de una manera verdaderamente como si tuviéramos toda la verdad nosotros y nada más. Entonces, pues ahí está el Evangelio que nos ilustra, nos hace pensar en a quién estamos siguiendo realmente. Pues bien, eso es el Evangelio que nos presenta San Lucas el día de hoy dentro de la liturgia de este domingo octavo del tiempo, como ya dijimos, tiempo ordinario. Y bien, pues hoy es el programa también, coincidentemente, número 8, octavo programa de lo que son los milagros eucarísticos, tema del cual no nos cansamos de hablar. Dentro de todo este tema que es la Eucaristía, bueno, ya tenemos 8 programas con el de hoy, hablando únicamente de lo que son los milagros eucarísticos. Y hoy, pues no es la excepción. Hoy conoceremos un milagro eucarístico muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a comenzar con el milagro eucarístico de Tumaco, perdón, en Colombia. Este es un milagro que está debidamente, pues digamos, hay indicios de él, hay escritos, podemos encontrar muchísima información en internet. No es una leyenda, es algo que ocurrió realmente y bueno, pues no hace tanto tiempo tampoco. Entonces es impresionante lo que aquí ocurre y bueno, pues por supuesto que es un milagro eucarístico. Bien, pues esto tuvo lugar, mis queridos hermanos, amigos, familia, el día 31 del mes de enero del año 1906. Bueno, pues apenas hace poquito más de 100 años, no es mucho, ¿sí? Allá en Colombia ocurre este milagro en el pueblo, como ya decimos, llamado Tumaco, perteneciente a la República Sudamericana de Colombia y situado en una pequeñísima isla, es decir, esto ocurre en una pequeña isla de este territorio, en lo que es la parte occidental de aquella república. Este lugar, pues bañado por el Océano Pacífico, una pequeña isla. Si lo buscamos por ahí, pues vamos a encontrar la información de dónde está situado exactamente. Y bueno, pues la historia nos habla de este milagro lo siguiente. Estaba ahí de cura misionero en dicho tiempo el reverendo padre Fray Gerardo Larrondo de San José, pues era el sacerdote que estaba por aquella época en ese lugar. Y bueno, este sacerdote tenía como auxiliar al cura de almas, que fue el padre Fray Julián Moreno de San Nicolás de Tolentino. Y bueno, pues estos sacerdotes ambos eran recoletos. La historia nos señala que eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando comenzó a sentirse un espantoso temblor de tierra, siendo este de tanta duración que según se cree y se recuerda el padre Larrondo no debió bajar de 10 minutos y tan intenso que dio con todas las imágenes de la iglesia
a tierra. Es decir, imagínense un temblor que dure 10 minutos, es una eternidad realmente. Y bueno, pues tan intenso que todas las imágenes del templo, de la iglesia, pues cayeron al piso, quizás se rompieron, se destrozaron, pero si a veces con que tiemble un poquito, algunos minutos nada más, es desesperante. Todos los que hemos vivido alguna vez un temblor, pues es muy, muy eh, impresionante ver cómo los autos, los postes, las casas, los árboles, todo se mueve y empieza uno a sentirse como medio mareado. Ahora imagínense, y eso cuando dura un minuto, 2 minutos, ahora imagínense 10 minutos aproximadamente que duró, pues fue verdaderamente mucho, mucho tiempo, se sintió, me imagino, como una eternidad. Pues de más está decir que el pánico pues, se apoderó de aquel pueblo, el cual todo en tropel, se agolparon en la iglesia eh, y en sus alrededores, llorando y suplicando a los padres que organizasen inmediatamente una procesión si fueran conducidas y que fueran conducidas en ellas las imágenes. Pues era una gente, es una gente de aquel lugar de mucha fe, y bueno, pues al ver este temblor terrible, pues ellos van a la iglesia y piden al sacerdote, a los sacerdotes, que saquen en procesión a las imágenes, a lo cual pues ellos acceden a la petición, y bueno, pues en unos momentos, en unos cuantos minutos, fueron colocadas por la gente en sus respectivas andas. Cuando hablamos de las andas, son digamos las bases que van, donde van las imágenes, o a veces cuando se lleva también al Santísimo Sacramento en procesión, recordando la fiesta importante del Corpus Christi, entonces se lleva en andas. Es importante aclarar esto, es una especie como de procesión, y bueno, las gentes asustadas, gente sencilla, gente con fe, pues va y pide a los sacerdotes que hagan esto. A los padres pues les parecía más prudente animar y consolar a sus feligreses, asegurándoles que no había motivo para tan horrible espanto como el que se había apoderado de todos ellos. Y en esto se ocupaban los dos fervorosos ministros del Señor, cuando advirtieron que como efecto de aquella continua conmoción de la tierra, iba el mar alejándose de la playa, dejando en seco quizás hasta 1,5 kilómetros de terreno. Imagínense, está el temblor, todo su apogeo, con duración de casi 10 minutos, y de repente el mar, digámoslo así, se contrae y bueno, pues se retira, dejando descubierto gran parte de lo que era la playa, y más o menos alrededor como 1,5 kilómetros. Es muchísimo. Imagínense que el mar se retire 1,5 kilómetros, se vaya hacia adentro. Ahora sí que mar adentro, bueno, pues el susto debe de haber sido impresionante. Todo aquel terreno que antes cubrían las aguas, 1,5 kilómetros, pues ahora ellos lo podían ver. No dice el relato, ya sabemos que en las playas de repente pues hay partes que va bajando poco a poquito, pero de repente hay grandes precipicios en el mar. No lo dice, pero imagínense si eso hubiese quedado así al descubierto en aquel lugar, que hay que tomar en cuenta, es una isla, entonces que se recorra 1,5 kilómetros el agua hacia adentro, y todo aquello quede descubierto, toda aquella parte de tierra, de barrancos, o sea, debe de haber sido tremendo el susto. Quizás hasta más de alguna persona hasta pues pudiera morir de espanto, ¿no? De susto, de la impresión de ver todo aquello. Pues así ocurrieron las cosas. El mar iba acumulándose mar adentro y formando una enorme montaña de agua, que al descender de nivel había de convertirse en una ola tremenda, de gran altura, quedando probablemente al regresar la ola, por el, digamos, movimiento normal del agua, se retrae, va hacia mar adentro, pero luego después regresa en una enorme ola de varios metros de altura, y pues imagínense lo que iba a ser una vez que regresara, ¿sí? Destrucción, inundación, un tsunami. Entonces, esto
parecía o se preveía que iba a barrer con toda la isla o gran parte de ella, la iba a sepultar bajo el agua. Todo este pueblo de Tumaco, allá en Colombia, cuyo suelo se hallaba, y esta es una cuestión que todavía abonaba más para que se diera la tragedia, este lugar se encontraba precisamente a un nivel muy bajo de lo que es el nivel del mar, o sea, todavía más peligroso. Ya sabemos que cuando se dice, pues la ciudad tal está a tantos metros sobre el nivel del mar, tal ciudad está a tantos metros sobre el nivel del mar, pero aquí era al revés, este pueblo estaba varios metros bajo el nivel del mar. Entonces, al ocurrir esto, pues imaginémonos que viene la ola y si aquel terreno estaba más abajo que el nivel normal, pues era como caer toda el agua a una especie de vacío y cubrir toda aquella zona. Entonces, pues se veía venir una gran tragedia, una gran catástrofe que amenazaba con destruir gran parte de esta pequeña isla, de este pequeño pueblo. Entonces, pues parecía que todo estaba en contra. Aterrado entonces el padre Larrondo por lo que se veía venir, se fue precipitadamente hacia la iglesia y llegando al altar, sumió a toda prisa las formas del sagrado copón, reservándose solemnemente la hostia grande. Y acto seguido, dirigiéndose hacia el pueblo y llevando el copón en una mano y en otra a Jesucristo sacramentado, exclamó: vamos, hijos míos, vamos todos hacia la playa y que Dios se apiade de nosotros. Recuerden ustedes que en un principio la gente acudió a la iglesia pidiéndole a los sacerdotes que sacaran las imágenes en procesión. El padre Larrondo, viendo aquel peligro inminente que ya se cernía sobre aquella población, pues piensa acertadamente que lo mejor es sacar a nuestro Señor sacramentado, a Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, así lo hace. Reserva las sagradas formas en el copón y aparta la hostia grande, y así con una mano iba con el copón y con la otra expuesto, no lo menciona aquí, suponemos que sí, expuesto el Santísimo Sacramento, suponemos que en alguna custodia. Entonces en una mano el copón con las hostias consagradas y en la otra mano el Santísimo Sacramento expuesto en una hostia. Y bueno, pues imagínense ustedes el cuadro, ¿no? La escena, una escena, digamos que llena de fe, llena de, ¿cómo podremos decirlo? Pues de un amor admirable a nuestro Señor sacramentado, pero al mismo tiempo combinado con un miedo tremendo, el que sentía el sacerdote y también toda la gente. Pues el cuadro debió haber sido sinceramente pues tierno, conmovedor, mucho más de lo que pudiera pensarse, por ser Tumaco una población de muchos miles de habitantes, pues todos ellos acudieron a esta procesión que el padre estaba convocando a hacer, y bueno, pues era bastante gente los que se hallaban en ese día y en aquel lugar juntos. Entonces imagínense, toda la gente ahí reunida, el sacerdote con el copón y las hostias consagradas, y en la otra mano el Santísimo Sacramento del altar. Los cuales se hallaban con todo el terror, hablando de la gente, toda esta gente se hallaba con todo el terror de lo que suponía ser una muerte inminente y trágica. Algo que de alguna manera, dice la historia, pues estas gentes reflejaban en su rostro el miedo, el saber que la muerte estaba muy cerca de llegar, pero era más la fe que el temor que aquella gente tenía. Lejos de ponerse a llorar o de refugiarse y esconderse, la gente va, busca al sacerdote, el sacerdote sale con el Santísimo Sacramento, y bueno, pues la gente ahí va, con mucho miedo, sí, pero también con más fe que miedo. Acompañaban también al Divino Salvador las imágenes que originalmente había pedido el pueblo que sacaran, pues también iban ellas acompañando al Santísimo Sacramento, todas ellas traídas en hombros por gente del pueblo, sin que los padres lo hubieran dispuesto.
solo por irresistible impulso de fe y la confianza de aquel pueblo fervorosamente cristiano. Pues esto es algo espontáneo de la gente, ¿sí? Sale el sacerdote con el Santísimo, pero ellos también deciden llevar las imágenes. Había y hay mucha fe en este pueblo que pues creía en la presencia real y verdadera de nuestro Señor sacramentado y que tenía puesta la confianza en que Dios pudiera y puede, no pudiera, puede librarlos de aquel peligro inminente. Dice la historia que poco tiempo después, poco tiempo había pasado, cuando llega el padre Larrondo, que se hallaba en la playa, y mientras aquella montaña formada por las aguas comenzaba a moverse hacia el continente, ya venía el agua, si en un principio se retrajo, se fue hacia mar adentro, bueno, ya venía de regreso y seguramente a la distancia toda aquella multitud pues veía a lo lejos venir aquella enorme ola de varios metros de altura que ya se regresaba pues amenazante para cubrir pues todo el pueblo y quizás toda la isla. Y las aguas avanzaban con impetuoso aluvión sin que poder alguno de la tierra fuera capaz de contrarrestar aquella arrolladora ola. Por un instante, ellos estaban seguros de que aquellos momentos eran los últimos que estaban viviendo. Estaban casi seguros que pues era una muerte que ya era inminente, ¿sí? Sin embargo, nos narra el historiador que el sacerdote no se intimidó a pesar de todo esto. Él, el párroco y su fervoroso compañero, ambos recoletos, antes que atemorizarse, antes que sentir miedo, pues fueron en procesión con el Santísimo Sacramento, detrás de ellos la gente con las imágenes, y fueron descendiendo, avanzando hacia la playa, al llegar a la playa, colocándose dentro de lo que es ya el límite donde normalmente llegaba el agua en la orilla de la playa y terminaba, digamos así, la arena, estando ya en ese límite, en la jurisdicción ordinaria de las aguas, digámoslo así, en ese mismo instante en que la ola ya estaba llegando y crecía hasta el último límite, el terror y la ansiedad de la muchedumbre. Imagínense que ven cada vez más y más y más cerca aquella enorme, enorme montaña de agua, aquella ola tremenda que se viene y que conforme va avanzando el tiempo, pues va cada vez más y más cerca. Pues solo podemos imaginarlo, y de imaginarlo pues se nos eriza la piel, ¿no? De pensar que te viene un cerro de agua para caerle encima, y pues eso significaba muerte segura. Sin embargo, el Padre levantó con mano firme y con el corazón lleno de fe la sagrada hostia, y a la vista de todos trazó con ella en el espacio la señal de la cruz. Este fue un momento solemne, se puede decir un espectáculo horriblemente sublime, porque pues por un lado se viene ese aluvión de agua tremendo, pero sublime por la fe, por la determinación y la seguridad con que el sacerdote pues levanta el Santísimo Sacramento, traza en el espacio la señal de la cruz, y bueno, pues ocurre el milagro, el prodigio. La ola, avanzando más y más y más, llega y se estrella en el sacerdote, pero ya de manera muy reducida, y el sacerdote permanece firme, no ve venir el agua y corre o hace algo extraño, sino que él se mantiene firme con la fe intacta, esperando pues ese choque, ¿no?, de esa montaña de agua que llega contra este ministro de Jesucristo, y llega, se impacta y le llega solamente esta enorme ola, ya muy reducida, llega y se impacta en él, pero solamente le llega hasta la cintura. Apenas le llega a la cintura, y ahí aquella amenaza tremenda
pues se desintegra, se desvanece. La ola llega y le impacta su cuerpo en la cintura y el padre Larrondo pues se da cuenta de lo que acaba de ocurrir junto con toda la comunidad, con todo el pueblo. Ocurre el gran milagro. Primeramente el padre Julián, que se hallaba a su lado, y luego todo el pueblo en masa, que exclamaban enloquecidos por la emoción lo siguiente, y decían a grandes voces: milagro, milagro. En efecto, como impedida la ola, parecía que había sido impedida por alguna mano invisible, por un poder invisible y muy superior, que está por encima de la naturaleza, pues hace que aquella ola, que era un gran peligro, se había contenido, se había, digamos, desintegrado de forma casi instantánea, y aquella montaña enorme de agua que amenazaba borrar de la faz de la tierra aquel pequeño pueblo de Tumaco, pues iniciaba su movimiento de retroceso después de haber impactado en el sacerdote solo hasta la altura de la cintura, y aquella agua empieza a regresar tranquilamente y a estar en el límite que Dios le había puesto desde siempre, es decir, la playa. Hasta ahí debía llegar este nivel del agua, y bueno, pues empieza todo aquello a calmarse, volviendo a recobrar, digámoslo así, su ordinario y natural nivel y equilibrio. Entonces, imagínense, esto pareciera como que es obra de una película, una escena hollywoodesca, pero no es así. Esto es un milagro que está plenamente documentado, y que si ustedes buscan por ahí información, la van a encontrar en internet acerca de este milagro de Tumaco o Tumaco, allá en Colombia, ¿sí? Entonces, el poder de nuestro Señor, pues obviamente está por encima de todo, incluso por encima de la naturaleza. Jesús, Dios, es el creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y por supuesto que su poder abarca todo, en la naturaleza, en nosotros los humanos, la vida, la muerte. Dios está por encima de todo. Bueno, pues después de este milagro tan sentido, este milagro tan pues increíble, las lágrimas aparecen en los ojos de toda aquella gente que tan solo hacía unos momentos pues estaba llena de terror, de angustia, de miedo, y pues rompen todos a llorar y a caer en el más grande de los alborosos, en la más grande de las alegrías. A los gritos de angustia y desaliento, bueno, pues vienen los gritos de agradecimiento y de alabanza a Jesús sacramentado, y por todas partes y de todos los pueblos brotaban exclamaciones a nuestro Señor sacramentado, a su divina majestad. Entonces, pues imagínense la alegría, el agradecimiento de toda aquella gente que ya se daban prácticamente por muertos, pero como este milagro de Jesús Eucaristía pues hace que esta gente recobre la esperanza, que por decirlo así, pues vuelvan a vivir. El padre Lorrondo entonces mandó que fuesen a traer de la iglesia la custodia. Bueno, aquí se aclara, es la custodia. La hostia grande, pues me imagino que la llevaba solo en las manos, porque él manda a que se traiga la custodia, y colocándola en la custodia de la Sagrada Hostia, organizó acto seguido una muy solemne, una solemnísima procesión que fue recorriendo calles y alrededores del pueblo hasta ingresar su divina majestad con toda pompa, algarabía, con todo esplendor en su santo templo, de donde tan pobres y precipitadamente había salido momentos antes. Entonces, pueden ustedes imaginarse aquel gran número de personas, aquel pueblo entero prácticamente que salió en procesión con el Santísimo Sacramento, y que ahora, después de pasar esos momentos de terrible angustia, pues ahora pasan a una alegría
total, se deshacen en gritos de aclamación, de agradecimiento a nuestro Señor sacramentado, y el Padre pues organiza esta procesión que va a terminar llevando a nuestro Señor sacramentado a su casa, a la iglesia. Esto es algo que tan solo de imaginarnos pues nos llena de alegría, de gozo, de saber cómo realmente pues nuestro Señor se hace presente, quiere hacernos ver, no es que se haga presente, está ahí. Tenemos toda la certeza, la seguridad de que está ahí, pero quiere hacerse notar, quiere que entendamos, quiere que aquellos corazones que aún no creen, no confían en su divina presencia, pues de una vez por todas se den cuenta cómo ahí está presente, realmente presente, como una cosa que es cierta, 100% cierta, así como podemos ver la luz del sol, así como podemos darnos cuenta de que el aire existe, aunque no lo podamos ver, es una certeza que tenemos, que el aire existe, el oxígeno está, y que por medio de él, si no hubiera, no pudiéramos respirar, y bueno, definitivamente, si no tenemos oxígeno, morimos. Bueno, así es la presencia real y verdadera de Jesucristo. No lo podemos ver, porque nuestros ojos materiales solamente ven lo material, pero ahí está sin ninguna duda presente, real y verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Como el dicho estremecimiento no tuvo lugar sino solo en Tumaco, no solamente ahí, sino también en gran parte de la costa del Pacífico, por los grandes daños y trastornos que causó aquella ola, porque hay que decirlo, si bien este pueblo se vio libre de todo esto, hubo otros lugares en donde los efectos de este terremoto y posterior tsunami pues sí afectaron y golpearon duramente a otras comunidades en donde sí hubo grandes destrozos. En esta parte no los hubo. Se puede calcular entonces pues la importancia del beneficio que Jesús dispensó a aquel cristiano pueblo, ¿sí? Ellos creyeron, ellos clamaron a Dios, imploraron su protección, y bueno, Dios les concede. ¿Por qué? Por esa fe tan grande que el pueblo manifestaba a su divina majestad. Pero pues este efecto, el efecto de esta ola gigante, pues sí tuvo consecuencias en otros lugares de esta pequeña isla, de esta pequeña localidad. Y bueno, pues como hemos dicho, a nivel en el que está esta comunidad, a nivel más bajo sobre el nivel del mar, pues si no hubiera sido porque su divina majestad interviene, pues probablemente hubieran desaparecido y destruido toda la ciudad y todas las personas, ¿sí? Gracias a esta intervención divina es que aquello pues no causó tanto estrago, tanta tragedia, pero claro que hubo efectos. No se está diciendo con esto que no pasó absolutamente nada, pero de acuerdo a lo que se preveía, pues sí se puede decir con certeza que lo que pasó fue mínimo, ¿sí? Gracias a la poderosa intervención de Jesús, de Dios, en este acontecimiento en donde el pueblo manifiesta su gran fe a la presencia real de Jesucristo. En Panamá y otros lugares, bueno, pues esto también se llegó a sentir, lugares cercanos a donde ocurre esta catástrofe, en lugares como Panamá, pues que también estaba cerca, pues también ocurrió grandes desastres. Esto es algo que fue más allá de solamente este lugar, sino que se sintió en varias partes, localidades, países cercanos, y bueno, pues que sí, en donde sí hubo consecuencias, en donde sí hubo grandes destrozos, embarcaciones menores que estaban, digamos, lanzados por la ola muchos kilómetros mar adentro, destrucción. Es decir, sí ocurrieron muchas desgracias, pero insistimos, en ese lugar fue mínimo, prácticamente nada. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, pues el suceso de Tumaco, pues tuvo grandísima resonancia en todo el mundo. Por eso les digo que no es una leyenda. Esto en su momento se supo en todo el mundo, hubo gran resonancia,
y bueno, pues de muchos países se preguntaban, le preguntaban a la gente de ahí cómo había ocurrido esto. Varias naciones de Europa escribieron al padre Larrondo después de esto, pues suplicándole que les explicara, que les diera una relación de lo acontecido, cómo habían ocurrido estos sucesos. Entonces, no es algo eh, como una leyenda o algo que alguien se imaginó que ocurrió, sino que está, como decíamos hace un rato, plenamente documentado en la historia y pues como les decía al inicio, no hace tanto tiempo, tan solo poco más de 100 años, es poco el tiempo y pues ya en aquel tiempo claro que había periódicos, claro que había algunas cuestiones, no todas las que tenemos ahorita, pero sí había manera de que se pudiera documentar, incluso por ahí pues quizás ya había también la fotografía, entonces pues es algo que está documentado, es algo que realmente ocurrió y bueno, pues ¿qué nos enseña o qué nos deja este milagro eucarístico? Pues nos enseña cómo es que cuando se tiene fe, cómo es que cuando creemos en la presencia real y verdadera de Jesucristo, pues los milagros ocurren y por más grande que sea el peligro en el que nos encontremos, si tenemos fe, bueno, pues ahí está nuestro Señor cumpliendo su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, ese fue el primer milagro, el milagro eucarístico de Tumaco, allá en la República de Colombia. Pues, ¿qué les parece este relato de este milagro que nos deja realmente impresionados? Aquí no se relata la manifestación del cuerpo y la sangre de Cristo en cuanto a su sangre manifiesta ahí, sino que aquí se nos habla del poder, de cómo la presencia real de Cristo está y está para ayudarnos siempre y cuando nosotros creamos, tengamos fe, supliquemos y Él se hace presente. Bien, pues a continuación vamos con otro milagro eucarístico más que también es muy, muy impresionante. Y este milagro eucarístico ocurre allá en España. Se le conoce como el milagro eucarístico de Alboraya, ¿sí? Y bueno, pues la historia nos refiere lo siguiente. Este sí es un poquito de más años hacia atrás. Este ocurre por allá en el año 1348 y la historia nos dice que en una noche de julio de este año, el párroco de Alboraya, en Valencia, en España, pues fue a llevar el viático a un enfermo, a un moribundo. Ya sabemos que esto es una de las labores que el sacerdote ejerce, llevar el santo viático a una persona que está en peligro de muerte. Bueno, pues este sacerdote es requerido, se le llama y bueno, pues él va a llevar el viático a este enfermo. Sin embargo, ese día pues cae una gran tormenta pues que le hacía muy, muy difícil el cumplir con este cometido, con ese deber suyo de llevar la comunión, el Santísimo, a este enfermo. Pero bueno, pues él, más que por miedo, más que por otra cosa, por amor a Dios y por amor a la encomienda que Cristo le había encargado, pues va en medio de esta tormenta a llevar la Sagrada Eucaristía a aquel enfermo. Es así que terminada su visita, después de haber llevado el Sagrado Viático al enfermo, pues justo cuando se disponía a regresar, pues empieza la tormenta con más fuerza, con una fuerza desmesurada y muy, muy amenazante. El sacerdote pensó que no podía quedarse en aquella casa toda la noche porque parecía que la tormenta pues no iba a disminuir, sino que parecía todo lo contrario, que con cada momento que pasaba pues era más y más y más fuerte. Pero hubo un momentito, tan solo un momento en que un poco disminuye y el padre pues aprovecha como diciendo, ahora es el momento, ahora voy a aprovechar que ya disminuyó un poco, pues para regresar. Así, pues sale llevando el Santísimo Sacramento en un momento en que hay cierta calma, se va por el camino, por aquel camino, con el copón y las sagradas hostias fuertemente agarrado y estrechado con su pecho, como queriendo proteger el el Santísimo Sacramento, y pues ahí va el sacerdote, pero pues la tormenta
no cedía. El camino estaba oscuro. Imagínense en aquel año 1348, pues cuando iba a haber una linterna, cuando iba a haber, no sé, algún tipo de luminaria moderna que tenemos hoy en día, pues no la había. Así que en medio de aquel campo abierto y en medio de aquella tormenta, pues ahí va el sacerdote. La tormenta no cedía y el camino estaba oscuro y repleto de lodo por aquella tormenta muy, muy impetuosa. Sin embargo, el padre prosigue su camino hasta llegar al paso o al punto más difícil, que es un barranco, el barranco conocido como Barranco de Carraicet, ¿sí? Y bueno, pues descubrió que el agua estaba muy subida, es un barranco, pasa un río y el agua por la fuerte tormenta pues llevaba un nivel muy, muy alto. El padre pues sabe que no puede quedarse ahí en medio de la nada y decide cruzarlo, pero se da cuenta que tan solo hay una tabla larga, un tronco quizás, y pues no había otra manera más que cruzar por ahí para llegar a la otra orilla y pues dirigirse a su templo, a su parroquia. Pues decide hacerlo, se dispuso a cruzarlo, pero pues a mitad de aquel improvisado puente, digámoslo así, pierde el equilibrio, se resbala y bueno, pierde el control del copón que llevaba fuertemente apretado a su pecho. El copón cae en las tumultuosas aguas del torrente y bueno, pues imagínense la angustia de aquel sacerdote de ver que llevaba al Santísimo Sacramento, tiene un trastabillé, un resbalón, y esto hace que suelte el copón, cae aquel río impetuoso cargado de agua llenísimo y pues se va. Imagínense ver que va el Santísimo en el copón y no poder hacer nada. Sin embargo, el sacerdote, pues sabiendo que este es el tesoro de tesoros y con extraordinaria valentía, pues se nos narra que se lanza a las aguas para rescatar el copón, porque ahí dentro del copón tapado, pues van tres sagradas formas, van tres hostias consagradas que llevaba ahí. Nos refiere la historia que pues el padre se lanza y lucha ferozmente con las aguas, tratando a toda costa de recuperar el sagrado copón con las sagradas formas, pero pues toda su lucha, todo su esfuerzo fue en vano. Parecía que las aguas habían tragado aquel copón y no había manera de poderlo recuperar. Es así que pues la noticia se propagó por toda la zona y al darse cuenta la comunidad, pues muchos hombres se presentaron de manera voluntaria para ayudar con el rescate. Es decir, se les informó, supieron de lo que acababa de ocurrir y bueno, muchos voluntarios que van y empiezan a buscar desesperadamente el copón, trabajando toda la noche y pues se nos refiere que por fin, con las primeras luces del día, pues ¿qué creen? Aparece el copón, pero el copón estaba vacío. Se había abierto entre aquel tumulto de agua, entre aquel movimiento, quizás entre piedras, entre quizás troncos y maleza, pues imagínense, era casi imposible que permaneciera cerrado. Es así que se encuentra el copón, pero pues no se encuentran las sagradas formas, no se encuentra el Santísimo Sacramento. Bueno, pues esto hace que haya una desolación tremenda en aquel lugar que como ya decíamos es llamado Alboraya, allá en Valencia, en España. Y bueno, pues el desaliento fue indescriptible. Pues ante esto inmediatamente se organizó pues una serie de actos de reparación y honra a Jesús Eucaristía, que aunque aquello no había sido un sacrilegio ni mucho menos, pues había sido un accidente, el padre había resbalado y pues así de manera accidental cae el copón con las sagradas formas, pues bueno, no fue un acto premeditado ni mucho menos, fue un accidente, pero sin embargo había que desagraviar, había que hacer actos de reparación a Jesús sacramentado. Fue entonces que el Señor le respondió a la gente con un gran milagro
que fue testimoniado por muchas crónicas de aquel tiempo. También de esto hay muchos documentos escritos de aquel tiempo, no por una persona o dos, sino por muchas personas. Hay muchos escritos, muchas crónicas, y estas nos señalan lo siguiente, que a la luz de la aurora, allí donde el torrente desembocaba en el mar, se fueron hasta la parte en donde aquel río tumultuoso, ya sabemos que todos los ríos, pues, o la mayoría, van a desembocar al mar, pues se van hasta donde, siguiendo el camino del río, hasta donde desemboca en el mar, y fue precisamente allí, en la desembocadura del río, en el mar, donde encuentran con los primeros rayos del sol del día, aquel copón vacío. Todos los vecinos de Alborolla pudieron ver al llegar a aquel lugar cómo pues se encuentra aquel copón vacío, pero también pudieron ver el gran prodigio que a continuación les voy a relatar, y es que aparecen tres peces que se mantenían erguidos sobre las aguas, es decir, como si estuvieran paraditos los peces. Imagínense, tres peces así sobre fuera del agua, pero como obviamente pues dentro del agua, sacando la mayor parte de su cuerpo de manera erguida. Los peces pues van, digamos, de manera horizontal siempre, ¿sí? Los peces estaban como erguidos, como suspendidos, como pisando, digámoslo, de alguna forma como pisando el agua, y cada uno de ellos tenía una hostia en, pues, ¿cómo decirlo? En su boca, en su pico, disculpen la expresión, pero la tenían ahí, ¿sí? Estaban sosteniéndola. Y esto fue visto por muchos de la gente de aquel tiempo. Cada uno sosteniendo en la boca entreabierta una hostia consagrada. Imagínense, imagínense lo que aquella gente experimentó, pensó, sintió al ver aquellos animalitos, cómo sostenían de manera erguida, estando parados sobre el agua, cada uno una hostia consagrada. Bueno, pues narran las crónicas de aquel tiempo que esto ocurrió. Los peces estuvieron así en esa posición, inmóviles en medio de la corriente, hasta que el sacerdote, ya revestido con sus ornamentos sagrados, se acercó a la ribera, ¿sí? Mientras todos cantaban al Señor, los tres peces fueron depositando las tres formas en las manos del sacerdote. Los peces estaban sí sobre el agua, a la orilla, en la ribera del río, a la orilla del río, y sosteniendo cada uno una hostia consagrada en su boca, por así decirlo, ¿sí? Llega el sacerdote, pone sus manos, y los animalitos depositan en sus manos cada una de las formas, cada una de las hostias consagradas. Entonces, algo impresionante, y también de esto pues hay mucha información. De hecho, en aquel lugar pues todavía se recuerda este gran milagro. No es algo que fuera inventado ni mucho menos. Entonces pues ahí está, es impresionante. El copón, aquel en donde iban las sagradas hostias, pues aún se conserva hoy en día, todavía se conserva, y esto como un perpetuo recuerdo de aquel extraordinario milagro, en el que se ha grabado en él, en el copón, se han grabado las siguientes palabras. ¿Quién, a manera de pregunta, quién negará de este pan el misterio cuando un mudo pez nos predica la fe? Qué frase, y vale la pena repetirla, grabado en aquel copón que todavía hoy día se conserva, la frase a manera de pregunta: ¿quién negará de este pan el misterio cuando un mudo pez nos predica la fe? ¿Se acuerdan ustedes, queridos hermanos, dentro de estos 8 programas que hemos tenido de milagros eucarísticos, aquel milagro en donde también otro animalito manifiesta y da a entender que ahí está Jesús sacramentado, y da muestras de eso cuando ante su presencia se arrodilla? ¿Se acuerdan de aquella mulita del milagro que yo les narraba, el milagro de San Antonio de Padua? ¿Sí?
aquella, digámoslo así, entre comillas, aquella apuesta que hizo aquel hombre que no tenía fe y no creía en la presencia real de Jesucristo con el santo, cuando le dice, pues yo no creo que ahí esté Dios, pero si tú crees, pues hagamos una prueba. Si yo tengo una mulita, yo la voy a dejar sin comer varios días, ni beber ni comer, y vamos dejándola así unos días, después te presentas tú con la hostia consagrada donde dices que está Dios, y yo me voy a presentar con la comida que le doy a este animalito, y vas a ver tú cómo después de 3 días de estar sin comer, ella en cuanto me vea va a correr y va a buscar el alimento. El santo acepta, San Antonio de Padua acepta este reto y bueno, pues se pone a hacer oración, ayuno, penitencia, suplicando a Dios que tuviera compasión de él y que le escuchara sus palabras para que aquel hombre que no creía en su presencia, pues a través de un milagro que le estaba pidiendo el santo a nuestro Señor, pues ocurriera. Y así ocurre. Aquel animalito, aquella mulita, después de 3 días de estar sin alimento, sin agua, pues se presenta el santo con el Santísimo Sacramento expuesto y se presenta aquel hombre con la comida que habitualmente le daba, creyendo el hereje que pues la mulita iba a correr después de 3 días de estar sin recibir alimento, pues a recibirlo. Sin embargo, la mulita ve al santo que trae a nuestro Señor sacramentado y se arrodilla antes que buscar el alimento, reconoce a su creador y va y se postra y se arrodilla. Bueno, la naturaleza ahí a través de los animalitos manifestando cómo reconocen hasta los animalitos la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Y aquí estos tres peces en este milagro, pues guardan, digamos, recogen aquellas sagradas formas, aquella presencia real de nuestro Señor Jesucristo perdida en aquel torrente inmenso de agua, la rescatan, están ahí los 3 peces erguidos, paraditos, sobre la ribera del río, esperando a que el sacerdote vaya y recoja el Santísimo Sacramento para llevarlo nuevamente a reservarlo al altar, a la iglesia. Entonces, pues impresionante, es algo que nos deja mucho pensando cómo a veces los animalitos son capaces de reconocer sin que nosotros sepamos cómo, pero así ha ocurrido, reconocer la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento y cómo a veces algunos corazones duros de nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, así nos lo dice la Escritura, no creamos en esta presencia real y verdadera de nuestro Señor sacramentado. Pues ahí está la enseñanza, los comentarios que nos puedan surgir, las preguntas, y con estos milagros eucarísticos, pues yo creo que si todavía tenemos alguna duda en nuestro corazón de esta presencia real y verdadera, pues no nos debe quedar ya ninguna duda. Eso esperamos. Estos programas van encaminados, primero los de la Sagrada Escritura que hicimos hace algún tiempecito, cada uno de los libros de la Santa Biblia encaminados a tener el conocimiento de la palabra de Dios, y ahora con los milagros eucarísticos pues a querer, pretendemos con esto querer aumentar la fe de las personas, de todos nosotros, en la presencia real y verdadera de Jesucristo ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Esa es la finalidad de estos programas que hemos estado haciendo acerca de la Eucaristía, que se conozca, que amemos a nuestro Señor sacramentado, que lo busquemos y que nos demos cuenta que ahí está siempre presente cumpliendo la promesa que hizo de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que yo, aprovechando este espacio, te quiero pedir que si esto te ha gustado, lo compartas, no con el fin de tener muchos likes, sino más bien que se comparta la palabra de Dios, que se conozcan los milagros eucarísticos y que esto nos ayude a acercarnos más a Él. Esta es la finalidad de estos programas que ya casi durante 2 años hemos estado transmitiendo y que con el favor de Dios lo seguiremos haciendo, aunque a veces, como humanos, como débiles que somos, como en el caso de su servidor, ausentado por 2 semanas por cuestiones de salud,
pero pues aquí estamos con el favor de Dios y lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos la fuerza suficiente para ello y pues encomendarnos a sus oraciones, ¿sí? Pues bien, ahí está este octavo programa acerca de milagros eucarísticos. Nos quedan 2 más. Queremos, con el favor de Dios, transmitir mínimo 10 programas, 10 videos de milagros eucarísticos y luego seguimos con los demás temas acerca de la Eucaristía. Ahorita estamos solamente en el apartado de milagros eucarísticos, pero luego vamos a abordar otros temas como el por qué ir a visitar al Santísimo Sacramento. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vamos? ¿Por qué nos piden los sacerdotes que vayamos y hagamos visitas al sagrario, donde está Jesús expuesto? Bueno, próximamente vamos a tocar ese tema también. Mientras tanto, pues muchas gracias, queridos hermanos, amigos, familia, por el favor de su atención. Y pues vamos a terminar como empezamos, con oración. Aquí tenemos al patrón de este canal católico, el carpintero, una imagen pequeña del Señor San José, que es el patrono de este canal, y que a propósito este mes de marzo es el mes de San José, así que encomendémonos a su protección, porque a él se nos ha enseñado que nada en el cielo se le niega si acudimos a su poderosa intercesión. Vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y que con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Amén. Pues bien, muchas gracias por el favor de su atención. Si Dios nos presta vida, queridos hermanos, amigos, familia, nos estaremos viendo la próxima semana. Mientras tanto, Dios los bendiga. Hasta entonces.